entre las sombras del éxito y los silencios del corazón. Durante más de 3 décadas, Alejandro Fernández ha sido una de las voces más poderosas, románticas y emblemáticas de la música latina. Desde sus primeros pasos en la industria musical, el hijo de Vicente Fernández, el ídolo eterno del mariachi, ha tenido que cargar sobre sus hombros, no solo con un legado artístico imponente, sino también con una vida marcada por rumores, expectativas y secretos guardados bajo llave. Ahora, a los 54 años, Alejandro rompe finalmente su silencio y confirma lo que por tanto tiempo se murmuraba en los pasillos del espectáculo, lo que sus fans intuían entre verso y verso de sus canciones. Su vida personal ha sido más tormentosa de lo que aparentaba, y hay verdades que, aunque dolorosas, necesitan ser contadas. En este primer capítulo de nuestro extenso reportaje, nos sumergiremos en los comienzos del Potrillo, como lo apodaron desde joven, en sus triunfos musicales, las primeras grietas en su imagen pública, los rumores constantes sobre su identidad, relaciones y luchas internas, y en ese silencio calculado que ha mantenido durante años. ¿Qué fue lo que ocultó Alejandro Fernández? ¿Por qué ahora ha decidido hablar? Para entender la magnitud de sus recientes declaraciones, debemos retroceder en el tiempo y comprender el peso que ha llevado sobre sus espaldas desde su juventud. El hijo del charro de Huentitán, Alejandro Fernández, nació el 24 de abril de 1971 en Guadalajara, Jalisco, bajo la sombra de una leyenda viviente, Vicente Fernández. Desde temprana edad, quedó claro que el joven Alejandro estaba destinado a ser algo más que el hijo de. Tenía carisma, voz y presencia, pero también tenía el peso de un apellido que exigía excelencia y rectitud. En los años 80 y 90, la figura paternal era sinónimo de tradición, masculinidad y orgullo nacionalista. Vicente era un ícono no solo de la música, sino de lo que se consideraba el hombre mexicano. Y Alejandro, el joven sensible, introspectivo y moderno, debía caminar sobre esa delgada línea entre seguir el legado familiar o construir su propia identidad. Aunque su primer álbum debutó en 1992 con canciones rancheras, rápidamente mostró interés en expandir sus horizontes. Baladas, pop latino, duetos internacionales. Alejandro quería ser más que mariachi, pero esa evolución artística fue recibida con escepticismo por los más tradicionalistas. Su padre, aunque orgulloso, también mostró reservas públicas sobre ciertos cambios de estilo e imagen. Detrás de bambalinas, ya en sus 20 y tantos, Alejandro empezaba a sentir el ahogo de las expectativas. Se le exigía éxito, masculinidad, rectitud. Sin embargo, los primeros rumores sobre su vida privada comenzaron a circular, y con ellos llegó el principio de un largo calvario mediático. Rumores, prensa rosa y el silencio estratégico. Desde el principio de su carrera, Alejandro fue un imán para la prensa del corazón. Atractivo, soltero, con una voz que enamoraba a millones. No es de extrañar que los paparazzi lo persiguieran sin descanso. Pero hubo algo más. A diferencia de otros galanes del pop latino, Alejandro nunca fue particularmente exhibicionista con su vida sentimental. Y esa reserva, en un mundo donde el morbo vende más que la música, fue vista como sospechosa. A finales de los 90, comenzaron a surgir rumores sobre su orientación sexual. Algunos medios lo vinculaban con relaciones discretas, tanto con mujeres como con hombres. Sin embargo, él jamás confirmó ni desmintió nada. Optó por el silencio. Un silencio que, aunque le permitió proteger su vida privada, también alimentó las especulaciones. Se le relacionó con celebridades, con empresarios, con amigas de juventud. Se decía que tenía hijos ocultos, amores prohibidos, rupturas dramáticas. En cada aparición pública, los gestos, las miradas y los silencios eran analizados con lupa. Alejandro nunca entró en ese juego, o al menos eso parecía. Pero las entrevistas cuidadosas, las respuestas medidas y la falta de exposición en temas personales
no eran solo un acto de elegancia, también eran una forma de defensa. Como él mismo ha revelado recientemente, callé mucho por miedo. No estaba listo. Y tampoco me sentía libre para ser quien realmente era. La caída, la soledad y el fondo emocional. A lo largo de los años, Alejandro enfrentó más de un momento difícil. Pérdidas familiares, rumores sobre abuso de alcohol, cancelaciones de conciertos y una que otra polémica pública marcaron su madurez artística. Aunque nunca perdió el cariño de su público, sí se notaba un desgaste en su figura pública. A veces se veía cansado, otras veces parecía evadir los medios por completo. En una de sus confesiones más crudas, compartida durante un documental no publicado que finalmente verá la luz este año, dice: «Hubo un tiempo en que me miraba al espejo y no reconocía al hombre que veía. Tenía fama, fortuna y amor del público. Pero yo no me sentía completo. Había algo roto en mí». Algunos allegados, incluyendo amigos del medio como Pepe Aguilar y Juanes, han confirmado en entrevistas que Alejandro atravesó varios periodos de profunda introspección. Se hablaba de depresión, de conflictos familiares, de una lucha constante entre el deber y el deseo. Nunca fue un rebelde, pero sí un hombre incomprendido, confiesa un ex colaborador cercano. Vivía bajo una presión terrible y no siempre encontró apoyo. El fallecimiento de su padre, Vicente, en 2021, marcó un antes y un después. Alejandro lo acompañó hasta el final, lo despidió con lágrimas y cantos, y luego se retiró del ojo público por varios meses. Fue, según sus palabras, el momento en que entendí que debía hacer las paces con mi historia y también con mi verdad. La búsqueda de redención y la promesa de verdad. Después de años de rumores, de evasivas y de respuestas diplomáticas, Alejandro Fernández ha dado el paso. No en una exclusiva televisiva pagada, ni en una entrevista sensacionalista, sino a través de una carta personal que compartirá próximamente con sus seguidores, y en la cual, por primera vez, abordará con claridad y sin máscaras aspectos íntimos de su vida. En esa carta, de la cual hemos obtenido fragmentos adelantados, gracias a una fuente confiable, se lee: «Durante años creí que debía esconder partes de mí, que el público esperaba una imagen que no siempre coincidía con quien soy. Pero la verdad es que soy un hombre que ha amado, que ha sufrido y que ha sentido miedo de no ser aceptado. Hoy, a mis 54 años, ya no tengo ese miedo, porque al final, lo único que cuenta es vivir con verdad y amor». ¿Es esta carta una confesión sobre su sexualidad? ¿Es una declaración de libertad? ¿Una reconciliación con su pasado? Lo cierto es que estas palabras están generando un terremoto en el mundo del espectáculo latinoamericano. Y apenas estamos en el inicio. El secreto revelado. Lo que Alejandro siempre calló. En el capítulo anterior, nos sumergimos en la historia íntima de Alejandro Fernández, el hombre detrás del ícono, aquel que durante décadas esquivó con elegancia, y también con dolor, las preguntas que más le costaban responder. A los 54 años, tras años de rumores, silencios y miradas cruzadas en entrevistas incómodas, Alejandro ha decidido abrir su corazón y compartir aquello que lo ha atormentado en silencio. La verdad sobre quién es, a quién ha amado y por qué tardó tanto en decirlo. Este capítulo es el más esperado. Aquí revelaremos las palabras exactas del potrillo en su carta pública, la reacción inmediata de sus hijos y de su entorno más íntimo, la respuesta de los fans y de la prensa, y cómo esta confesión cambiará, quizás para siempre, la narrativa que ha acompañado su carrera artística. Porque no es solo un cantante quien habla, es un hombre que, a pesar del miedo, el juicio y las expectativas, ha decidido priorizar su paz por sobre todo. La carta que lo cambió todo fue una madrugada cualquiera cuando Alejandro publicó en sus redes sociales una imagen sobria, un fondo negro, con un texto blanco que simplemente decía: «Mi verdad». Al hacer clic en la imagen, los fans encontraron un mensaje escrito de puño y letra, escaneado,
sin ningún logo ni intermediario. La carta comenzaba así: durante 54 años he caminado por muchos escenarios, cantado ante millones de personas, compartido lágrimas y sonrisas en forma de canciones, pero pocas veces he sido completamente sincero conmigo mismo. Hoy quiero decir algo que debí haber dicho hace mucho tiempo. Y entonces llegó la frase que encendió al mundo del espectáculo. Soy un hombre que ha amado intensamente a personas más allá del género, y por muchos años me oculté por temor a defraudar a quienes esperaban de mí una imagen idealizada. Fue una declaración clara, madura, sin escándalo ni drama. Alejandro Fernández, a los 54 años, admitía que su identidad afectiva y emocional no había respondido nunca del todo a las etiquetas tradicionales. Su bisexualidad, implícita y elegante, fue finalmente reconocida por él mismo, sin rodeos. No me interesa ponerme etiquetas. No estoy aquí para responder a las categorías. Solo sé que he amado sinceramente, y que negarlo durante tanto tiempo me robó parte de mi libertad. El mundo, literalmente, se detuvo. Reacciones familiares. Entre el amor y la sorpresa. Lo que pocos sabían es que antes de publicar la carta, Alejandro había hablado con sus hijos, Alejandro Jr., América y Emiliano. Según fuentes cercanas, la conversación fue profunda y conmovedora. América Fernández, quien ha sido muy activa en redes sociales defendiendo los derechos de la comunidad LGBTQ+, fue la primera en publicar una historia de apoyo a su padre. El valor de mi papá no está solo en su voz, sino en su verdad. Estoy más orgullosa de él que nunca. Alejandro Jr., que ha seguido una carrera más discreta, también emitió un breve mensaje. El amor es amor, y mi papá siempre ha sido, ante todo, amoroso y valiente. Incluso su exesposa, América Guinard, rompió el silencio con una entrevista exclusiva. Alejandro siempre fue un hombre complejo, lleno de capas, de sensibilidad. Nunca hubo odio ni traición, solo silencios que ahora entiendo no eran hacia mí, sino hacia el mundo. Esta madurez familiar sorprendió a muchos. En vez de escándalo o divisiones, hubo contención, respeto y una profunda empatía. Alejandro no estaba solo. La prensa, dividida entre el sensacionalismo y la admiración. Como era de esperarse, la prensa internacional explotó con titulares. Alejandro Fernández revela su verdad más íntima. El potrillo desafía las normas del regional mexicano. A los 54 años, Fernández da el paso que otros aún temen. Algunos programas de espectáculos intentaron desmenuzar la confesión desde el morbo, especulando sobre nombres del pasado, relaciones secretas y posibles romances con famosos del medio. Sin embargo, la mayoría de los medios más serios coincidieron en algo. La forma en que Alejandro manejó su revelación fue digna, elegante y profundamente valiente. El periodista Jorge Ramos escribió en una columna: Alejandro Fernández no solo ha confesado una verdad personal, ha abierto un camino para miles de hombres latinos que han vivido atrapados entre la tradición y su verdadero yo. Y es que su confesión toca un nervio sensible, el del machismo cultural en países como México, donde las figuras masculinas del espectáculo han sido históricamente encasilladas. Que una voz tan importante del mariachi, símbolo del amor romántico tradicional, rompa con ese molde, es un acto revolucionario. Las voces del público, un mosaico emocional. Más allá de la prensa, la verdadera prueba llegó con las redes sociales. Los comentarios se multiplicaron por millones en Instagram, Facebook, TikTok y Twitter por X. Y aunque hubo críticas, inevitables en cualquier sociedad dividida, la abrumadora mayoría expresó un apoyo cálido, genuino y emotivo. Una fan escribió: Lloré al leer tu carta, no porque me doliera, sino porque me conmovió tu valentía. Te amo más que nunca, Alejandro. Otro comentario viral fue el de un hombre de 60 años que escribió: Gracias por tu verdad. Hoy por ti, he tenido el valor de hablar con mis hijos sobre mi historia.
Me has dado fuerzas que no sabía que tenía. Incluso muchos artistas del regional mexicano, históricamente conservador, se pronunciaron. Pepe Aguilar, en una transmisión en vivo, dijo: «Hay que tener más pantalones para decir la verdad que para cantar en Bellas Artes». Mi respeto eterno para Alejandro Cristian Castro, entre risas y emoción. Posteó: «Por fin, hermano. Bienvenido al club de los que ya no se callan nada». ¿Cómo impacta esto en su legado artístico? La pregunta que sobrevolaba era inevitable. ¿Cómo afecta esta confesión a su carrera? La respuesta es: ¿la transforma? Para bien. Desde el anuncio, las reproducciones de sus canciones aumentaron un 48% en plataformas como Spotify y Apple Music. Me dediqué a perderte, volvió a entrar en los rankings. Y la demanda para su próxima gira, Con el alma desnuda, superó las expectativas. Pero más allá del impacto comercial, lo que ha cambiado es la relación emocional entre Alejandro y su público. Ahora, sus canciones de amor y desamor adquieren una nueva lectura. El dolor, la entrega, la pasión de sus letras ya no tienen género, no están atadas a una expectativa binaria. Son universales. Quizá cuando cantaba Como quien pierde una estrella, no era una mujer lo que perdía, dijo en una entrevista reciente. Pero eso no cambia el sentimiento. El amor duele igual, sin importar a quién amas. Alejandro Fernández se ha convertido así en una figura más grande que su música. Es símbolo de transformación, de autenticidad, de evolución cultural. Un camino abierto para otros artistas. La confesión de Alejandro ha tenido un efecto dominó. Ya se habla de otros artistas que estarían preparando sus propias declaraciones, inspirados por la valentía del potrillo. En una industria donde muchos viven bajo presión para responder a ideales de masculinidad o feminidad, su gesto ha marcado un antes y un después. Incluso medios internacionales como Rolling Stone y Billboard han dedicado portadas a la historia, alabando no solo su talento sino su influencia social. En palabras del crítico estadounidense Mark Simmons, Alejandro Fernández no solo es un ícono latino, ahora también es un referente de libertad emocional. Es nuestra Marlene Dietrich del mariachi, nuestro Bowie del corazón ranchero. Y no le falta razón. Renacer en el escenario. El potrillo que canta desde la verdad. Después de confesar su verdad más íntima al mundo, Alejandro Fernández no solo cerró un capítulo marcado por el silencio, sino que también abrió uno completamente nuevo, cargado de honestidad, libertad y profundidad emocional. Este tercer capítulo de nuestro extenso reportaje se centra en el renacimiento artístico del potrillo tras su histórica revelación. Desde los primeros ensayos de su nueva gira Con el alma desnuda, hasta el impacto que ha tenido en otros artistas, el público y la cultura mexicana en general. Este es el relato de un hombre que ha decidido volver a cantar, pero esta vez sin esconder nada. Porque Alejandro ya no solo interpreta canciones de amor, ahora las vive en carne propia. Cada nota, cada verso, cada lágrima en el escenario tiene un peso que antes estaba reprimido. Y eso ha hecho que su arte alcance una dimensión nunca vista, Con el alma desnuda. Mucho más que una gira anunciada semanas después de su confesión pública, la gira. Con el alma desnuda ha sido descrita por el propio Alejandro como una travesía emocional, un acto de reconciliación con mi historia. A diferencia de sus anteriores tours llenos de pompa y coreografías perfectamente calculadas, este nuevo espectáculo se construye desde la vulnerabilidad. La escenografía es sobria, elegante, íntima. Grandes pantallas muestran imágenes de su infancia, de su padre Vicente, de paisajes mexicanos, pero también de frases de su carta, proyectadas con delicadeza. Las luces tenues acompañan momentos de confesión entre canciones. Y lo más impactante, por primera vez, Alejandro comparte con el público anécdotas personales antes de interpretar cada tema. En una de sus primeras presentaciones en Guadalajara, ante más de 25,000 personas, se paró frente al micrófono y dijo: «Antes,
Cuando cantaba Si tú supieras, pensaba en alguien. Hoy, esa persona está aquí, y no me avergüenza decirlo. El público estalló en aplausos y lágrimas. Nuevas canciones, nueva alma. La gira no solo repasa sus clásicos. También presenta 4 canciones inéditas compuestas por él mismo junto a autores como Cani García, Leonel García y Pablo Alborán. Estas piezas, cargadas de poesía y confesión, están generando un fenómeno similar al que vivió Juan Gabriel en los años 90, cuando sus baladas rompieron la frontera del amor convencional. Una de las canciones más comentadas se titula Lo que escondí, y su estribillo dice así: Lo que escondí por miedo, hoy lo digo por amor, que te amé en la sombra, pero ya no más que mi voz te nombre sin temblor, y que el mundo sepa que eras tú, no más. Otra, sin nombre ni género, se ha convertido en un himno en redes sociales. Me preguntan a quién amo, y yo solo respondo: a quien me mira y no me juzga, a quien me abraza cuando me rompo. Estos nuevos temas no solo han sido bien recibidos, se han vuelto virales. Cientos de jóvenes los interpretan en TikTok, YouTube y Reels, muchos de ellos agradeciendo públicamente a Alejandro por dar voz a sentimientos que no encontraban lugar en la música tradicional mexicana. ¿El efecto Alejandro? Otras voces que se liberan. El impacto de su confesión ha sido sísmico. En las semanas posteriores, otros artistas del mundo latino comenzaron a hablar, directa o indirectamente, sobre sus propias batallas internas. No se trata solo de sexualidad, sino de emociones reprimidas, identidades ocultas, heridas no sanadas. El actor y cantante mexicano Mauricio Martínez, abiertamente gay, escribió: Ver a un gigante como Alejandro Fernández hablar sin miedo me hizo llorar. Él abrió una puerta que muchos temíamos tocar. La joven cantante, Ángela Aguilar, también se sumó con un mensaje críptico. Cantar desde el corazón es un acto de valentía. Gracias por recordárnoslo. Y más allá del mundo artístico, psicólogos, activistas y periodistas comenzaron a debatir públicamente sobre la masculinidad mexicana, los estigmas del machismo y cómo las figuras públicas pueden contribuir a una nueva narrativa emocional, reconstrucción familiar y reconciliación con el pasado. Uno de los aspectos más conmovedores de esta nueva etapa es cómo Alejandro ha usado su verdad para reconstruir puentes familiares. En una entrevista reciente con el canal Televisa Espectáculos, confesó: He pedido perdón a quienes herí con mis silencios, no por haberme callado, sino por haber dejado que el miedo tomara el timón de mi vida. Habló de largas charlas con su madre, con sus hermanos, con sus hijos. Contó cómo muchos de ellos le confesaron que ya sabían, o al menos intuían su verdad, pero que esperaban que él lo dijera por sí mismo. No se trata de tolerancia, dijo. Se trata de amor. Además, se ha sabido que Alejandro ha retomado una relación antigua que había terminado abruptamente años atrás, precisamente por el miedo a que se descubriera. Aunque no ha dado nombres, la prensa ha especulado que podría tratarse de un productor musical muy cercano a su círculo íntimo. Sea como sea, el Alejandro de ahora ya no teme a las consecuencias de amar. La cultura del mariachi, un cambio que ya empezó. Quizás uno de los desafíos más grandes que enfrenta su nueva etapa es el vínculo con el regional mexicano tradicional, un género históricamente ligado a valores conservadores. Sin embargo, para sorpresa de muchos, su confesión no ha provocado rechazo sino una oportunidad de evolución. Ya se habla de una nueva generación de músicos mariachi que están explorando temas menos rígidos, letras inclusivas, estéticas modernas, discursos de aceptación. La Asociación Mexicana de la Música Regional ha lanzado un comunicado en apoyo a Alejandro, afirmando que el mariachi es el alma del pueblo. Y el pueblo no tiene una sola cara, un solo amor, una sola voz. La música debe abrazar a todos. Es un cambio lento, pero imparable. El legado que queda, más allá de las canciones. Lo que Alejandro ha hecho no es solo una revelación personal,
Es un legado, uno que quedará en la historia de la música latina como un acto de libertad, dignidad y amor. Ha demostrado que incluso bajo las máscaras del éxito, siempre hay un ser humano esperando ser comprendido. Sus fanáticos más antiguos han evolucionado con él, y los nuevos lo ven como una figura de esperanza. Una adolescente escribió en Twitter: "Mi abuela escuchaba a Vicente, mi mamá y Alejandro. Yo también lo escucho, pero ahora lo admiro más, porque se parece más a nosotros". Palabras finales de Alejandro. Canto para vivir. En el cierre de su primera presentación en el Auditorio Nacional tras su confesión, Alejandro se dirigió al público con voz entrecortada. Gracias por no soltarme. Gracias por seguir aquí. Si alguna vez sentiste que mis canciones hablaban de ti, es porque también hablaban de mí. Hoy, más que nunca, canto para vivir. Y vivir, por fin, como yo soy. Y con esas palabras, se despidió entre ovaciones, lágrimas y un mar de aplausos que no parecía tener fin.